Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12:51 minutos. El uso de tecnologías digitales para mejorar la educación ha copado los premios de innovación educativa de SANSE en este curso que acaba de terminar. Hoy vamos a conocer los proyectos más interesantes de colegios e institutos sanseros para mejorar el aprendizaje. François Congosto, ¿qué tal? Buenas de nuevo. Bueno, pues el Ayuntamiento de Sanse ha dado a conocer los proyectos educativos puestos en marcha por centros educativos de la localidad que se han destacado por ser los más innovadores en esa área, la educación y también en cuanto a buenas prácticas. Y además lo hacen un año en el que los centros han tenido que enfrentarse a la pandemia mediante, bueno, pues la reducción de alumnos por clase, pero también la reducción de las clases presenciales para decantarse por las que se podría hacer de manera online, con aquello de, bueno, pues evitar que hubiera contagios en las aulas. Algunos de los proyectos más importantes justamente van dirigidos por la utilización de los medios digitales para llegar no solamente a los alumnos, sino también a los padres. Un ejemplo es el premio ganador de la categoría Actuación Innovadora en Educación Especial, Educación Infantil, segundo ciclo y primaria. Se trata del proyecto titulado El aprendizaje basado en proyectos a través de propuestas digitales del Colegio Público Príncipe Felipe. Andrés García Caro, que es concejal de Educación en Sanse, nos explica en qué consiste este proyecto. Este proyecto es un proyecto que sirve ya no solo para la pandemia, sino para futuro, porque es un proyecto muy transversal, como he dicho, de todo el centro, en el que se van trabajando por proyectos en el que cada uno pues reflejan una serie de objetivos y en el que hay un componente hilo conductor del uso de las nuevas tecnologías muy potente, en el que utilizaban una conexión con el alumno o con las familias, utilizando diferentes métodos tecnológicos en el que han podido seguir realizando, a pesar de la pandemia, a distancia, todo el proyecto educativo que tienen en el centro. Esas propuestas digitales no solamente van encaminadas, por ejemplo, a utilizar estas plataformas de videoconferencias, sino también a que los alumnos puedan acceder, por ejemplo, a documentos audiovisuales, por ejemplo, vídeos. Es el caso de los documentos que se utilizaban, por ejemplo, para las clases de gimnasia. Es uno de los aspectos que ha destacado Andrés García Caro. Se podía o bien hacer conexiones en directo con la familia y alumnado, o bien pues a través de vídeos, etcétera, trabajos en distintos soportes, se iba realizando esa comunicación continua con las familias, pero en todos los ámbitos de los proyectos, desde educación física, por ejemplo, en el que nos mostraban vídeos en los que se veía a familias junto con sus hijos e hijas realizando actividades que estaban haciendo en directo, en contacto visual con el profesor o profesora de educación física, por lo cual era pues algo muy muy bonito de ver el hecho de esa conexión a distancia, más allá a lo mejor de lo que podría haber sido un vídeo ya elaborado por un tercero, y en este caso pues el vínculo que se ha creado entre familias, alumnado y profesorado pues ha sido un vínculo muy muy especial. Por este proyecto, el Colegio Público Príncipe Felipe, fíjate Sonia, ha recibido 5.000 euros que van a poder reinvertir, ¿no?, en ese proyecto para esas propuestas digitales. Si te parece, voy a repasar cuáles son los otros premios en esa categoría de centros educativos de infantil y primaria. El segundo premio ha sido para el proyecto Comunicando Ando del Colegio Público Miguel Delibes, se han llevado 1.200 euros, y el tercer premio ha sido para el Colegio Público Nuestra Señora de Valvanera, ha recibido 1.000 euros por el proyecto titulado Cachitos antes de dormir y me muevo en casa. Eso en cuanto a los centros de educación infantil y primaria, pero ¿y en cuanto a los centros de enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, educación de adultos y enseñanza de idiomas? Bueno, pues el primer premio ha sido para Filosofía con mucho arte del Instituto Julio Palacios. Vamos a escuchar de nuevo al concejal de Educación en qué consiste. Se trataba de llegar a la filosofía utilizando el arte. Trataban de incentivar, o trata de incentivar, y lo consiguen, se ve con buenos resultados, que los alumnos, el alumnado, se motive en la búsqueda y el pensamiento de la filosofía utilizando los distintos mecanismos que te ofrece el arte, mecanismos visuales, ya sea de pinturas, esculturas, etcétera. Entonces, a lo largo de todo el proyecto pues se realizan
diferentes mecánicas y dinámicas que utilizando el arte nos hace llegar a la filosofía. Este instituto ha tenido que compartir este premio, ¿no?, con otro instituto, el Atenea. Este premio ha sido ESAEQUO y el Instituto Atenea ha presentado Atenea en Crecimiento Digital Making the Most of Challenge, que bueno, pues utiliza también las herramientas digitales para favorecer la impartición de las clases. Bueno, el Atenea en Crecimiento Digital Making the Most of Challenge pues es uno de los muchos proyectos que tiene el Atenea como centro, que también se interrelacionan mucho todos entre ellos. La Atenea tiene una serie de proyectos que mejoran la convivencia en el entorno educativo, y en este caso, en concreto, es más parecido, similar al del Príncipe Felipe, más de utilización del crecimiento digital, pero sí también utilizando el lenguaje del inglés como forma transversal y vehicular entre este proyecto. Entonces, trata de conectar con los otros proyectos que tienen de convivencia, de diferentes, de arte, de música, etcétera, a través, en este en concreto, de este proyecto de crecimiento digital, pues a través de las nuevas tecnologías. Bueno, pues este primer premio en esa categoría se ha tenido que ser compartido, con lo cual los 5.000 euros se los reparten entre el Julio Palacios y el Atenea. También, Sonia, te voy a contar que hay otros 3 institutos que presentaron proyectos en esta categoría. El Julio Palacios, por venta de claveles para San Valentín en tiempos de COVID, que se lleva 1.000 euros por esta acción. También el Julio Palacios había presentado un segundo proyecto que se llama Hub 1.0 en relación al emprendimiento de los escolares. También se lleva 1.000 euros. Y por último, la pandemia como oportunidad de mejora digital y emocional del centro del Instituto Juan Mairena también se ha llevado otros 1.000 euros al conseguir otra de los premios de este certamen. Vamos a recordar por último, si te parece, cuáles son los objetivos de estos premios que se empezaron a dar hace 5 años. Estamos ya en la 5ª edición y que, por cierto, este año se han presentado 18 iniciativas en total a esta convocatoria. Escuchamos de nuevo al concejal Andrés García Caro de Educación. Sí, se hizo especial hincapié en estas bases, que podían ser proyectos relacionados con cómo han tenido que adaptarse a las circunstancias de la educación a distancia, semipresencialidad, etcétera, derivadas de la pandemia, y por eso muchos de ellos tienden hacia el uso de las nuevas tecnologías, porque se ha visto más que necesario para poder realizar esa conexión a distancia, pero no todos ellos han tenido que ver única y exclusivamente con la pandemia, sino son proyectos de centro que ya llevan tiempo y que van a seguir continuando en el tiempo, y que han servido muy bien estos premios de innovación para reconocerles la labor que se están realizando en estos centros. Y ya por último, Sonia, comentar que pues todos los premios económicos que reciben los centros escolares por haber presentado estas iniciativas se reinvierten en el mismo proyecto, con lo cual también se va mejorando para el próximo curso educativo que comenzará en septiembre y en octubre. Bueno, pues estaremos muy atentos porque prometen todos estos proyectos. François Congosto, gracias. Hasta luego. Llegamos a la 1.